He decidido comenzar esta grabación mostrando un relé típico automotriz, genérico. Este dispositivo es el que vamos a estudiar ahora y voy a mostrarlo físicamente para poder explicar luego las partes que lo forman, que lo constituyen. Vamos a darles una pequeña vuelta. Ahí hay una característica importante que describe el dispositivo: 12 volts, 50 amperes. Es típico de estos dispositivos definir la tensión de uso y la capacidad máxima en corriente. Vamos a girarlo un poquito y vamos a observar la marca del dispositivo, muy común aquí en Argentina. De este otro lado vemos las descripciones que corresponden a los terminales de conexionado. Vale decir que estos terminales tienen una numeración. La numeración mostrada es una numeración que la introdujo Bosch hace muchos años. Cada terminal tiene un número asociado. A propósito, vamos a explicar qué significan los símbolos que allí aparecen, y aunque no todos los fabricantes lo respetan exactamente, son más o menos parecidos. Finalmente vamos a girar el dispositivo para poder observarlo en su parte inferior. Es difícil verlo porque los numeritos no son fáciles de poder ver, pero si los miran con cuidado van a ver que por ahí aparecen los números. Para que tengan una idea, yo los puedo ayudar. Los terminales de ambos costados, ¿sí? Estos son los 85 y el 86 que estuvimos mirando recién. El terminal inferior es el terminal 30 y los dos terminales superiores son eléctricamente iguales y son el terminal 87. Vale decir que la conexión es la misma en cualquiera de los dos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es proceder a abrir el dispositivo. Yo ya lo estuve desarmando un poquito, ¿sí? Y vamos a ver que en su interior hay algunos elementos que podría ocurrir nos despisten un poco. Para quien nunca vio por dentro un relé, encontramos algo medio raro, que es eso que está al medio, que parece un tanquecito. En realidad ese dispositivo se llama bobina, o también conocido como inductor. En el caso de los relés de uso automotriz, estas bobinas se dicen que son con núcleo de hierro. Además, el dispositivo tiene una serie de elementos. Los vamos a tratar de definir rápidamente. Allí, en este primer plano, vemos que hay una chapa que envuelve al dispositivo, ¿sí? Sobre todo la chapa superior, recibe el nombre de armadura. Esta chapita es móvil. Ustedes observarán que tiene un movimiento mecánico. Voy a girarlo para que puedan ver la parte posterior y repetiré la operación. Se observa de que el resorte trabaja. Ahora vamos a ir a un primer plano. De este lado me interesa que vean, hay allí en un primer plano un contacto eléctrico, que es el que aparece allí. Ese contacto eléctrico en realidad es lo que nos interesa. Cuando la chapita se cierra, o sea, baja, entonces se produce el cierre de un circuito eléctrico. Eso significa que estas partes eléctricas que están aquí en el relé interno tienen un correlato con las partes externas, los terminales de conexión que están del otro lado. Y efectivamente, tienen un correlato, no son partes disociadas o que no tengan nada que ver una con la otra, sino todo lo contrario,
son partes que están hermanadas unas con respecto a la otra. Bueno, entonces ya tenemos una primera aproximación. Para poder entender el funcionamiento del dispositivo de un relé, es menester aprender primero cómo funciona una bobina, de modo tal que lo que comenzaremos observando es cómo está hecha una bobina, de qué partes está hecha, qué elementos tiene, para luego poder entender el switch que aparece aquí, ¿sí? Y de allí saber para qué sirve un relé. Este relé en particular, voy a mostrarlo, por el símbolo que estamos observando del mismo, es un relé del tipo simple, así se dice. Hay otro modelo de relé que veremos luego, que se llama del tipo inversor. Este es el relé más común. Bueno, en una próxima entrada vamos a ver entonces las partes que forman un relé, ya en forma gráfica, no en forma física, y de allí iremos a la explicación y el funcionamiento en un circuito eléctrico. Bueno, estamos ahora en el entorno de un simulador. Para ello vamos a observar algo importante. Me interesa que observemos este elemento que representa un imán. Los imanes es muy probable que todos ustedes hayan experimentado, jugado con un imán. Se dice y habrán escuchado en la escuela, les habrán enseñado que un imán es un elemento que tiene un campo magnético. ¿Qué es esto de un campo magnético? ¿Y qué es esta N y la S que aparecen aquí? Bueno, los imanes existen de básicamente dos tipos. Los imanes naturales, que ya son difíciles de encontrar porque provienen de una piedra que se llama magnetita, y el resto de los imanes, que es lo más probable que ustedes hayan usado alguna vez, son imanes fabricados por el hombre. La propiedad de un imán es de atraer cuerpos metálicos ferrosos, vale decir, aquellos que están hechos o fabricados con hierro, que tienen en parte al menos una componente de hierro o que son totalmente de hierro, ¿sí? El imán se dice que tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. En realidad, todos los cuerpos tienen campo magnético. Por eso es que nuestro planeta, la Tierra, también tiene polos, porque todo cuerpo que tiene masa tiene un campo magnético a su alrededor. No importa que sea tan pequeño como un electrón o tan grande como el Sol, todos tienen campo. ¿Qué significa esta palabra campo o las palabras campo magnético? La palabra campo se refiere a una zona o región. Magnético es porque el origen, la naturaleza de este campo, proviene de un imán. Entonces, lo que hay alrededor de un imán es un campo de fuerza del tipo magnético. Y se llama de fuerza porque tiene la propiedad de atraer objetos ferrosos, metálicos ferrosos. El campo magnético,
no es visible a los ojos humanos. Por lo tanto, se lo representa con líneas, en este caso fíjense el dibujo, azules. Pueden ser de cualquier color, no importa. Pero lo que sí es importante que observen es que las líneas tienen unas flechas, ¿las ven? Y las flechas indican que sale la línea del polo norte y termina en el polo sur. Siempre se usa de esta manera para indicar el sentido del campo. El campo magnético entonces tiene un sentido y se lo representa con flechas. Las líneas salen del polo norte y terminan en el polo sur. Observen de que estas líneas son cerradas. Ustedes miran, sí, pero aquellas otras que están allá, bueno, si ustedes los miran, van a ver que las líneas se pierden en el infinito. Teóricamente, las líneas en realidad deberían cerrarse, ¿sí? Lo que sucede es que más allá de lo visible, en las lejanías del imán, el campo es débil, pierde fuerza, pierde la capacidad que tiene de atraer objetos ferrosos. Al revés, cuanto más cerca esté del imán, mayor será la fuerza de atracción del mismo sobre objetos ferrosos. Quiero hacer acá una aclaración porque el dibujo lamentablemente no representa la realidad física. Las líneas de campo en realidad están alrededor del imán y no solo en el plano del dibujo. Observen, ven que el dibujante aquí lo hizo solamente en el plano. No, las líneas de campo envuelven totalmente al imán, 360 grados. El campo magnético no es un campo en el plano, sino que es un campo en el espacio. Por lo tanto es volumétrico. Pero bueno, salvando el detalle, y la prueba de que ustedes pueden comprobar esto, es que si acercan a un imán, un clavo, un tornillo, un destornillador o una pinza, por cualquier lado que lo acerquen, verán de que el objeto es atraído por el imán. Entonces esto prueba que el campo es volumétrico y no en el plano como está dibujado aquí. La característica más importante entonces del campo magnético es la que acabo de mencionar. Es un campo de fuerza sobre objetos metálicos ferrosos. Cuando el objeto se encuentra cerca del imán, es fuertemente atraído. Por el contrario, cuando está lejos, la fuerza de atracción del imán es débil. Entonces, uno no siente de que lo atrae. El campo magnético de un imán es fijo, como se observa en el gráfico. No cambia. Y está dado por las condiciones del imán, el tamaño del imán y lo que se llama comúnmente como fuerza. La fuerza del imán será la propiedad que lo distinguirá de otros imanes. Hay imanes que tienen una fuerza mayor y hay otros que son de campo más débil, tienen una fuerza menor. Vamos a observar ahora otro objeto que tenemos aquí en las inmediaciones. Voy a girar el gráfico para que lo puedan ver. Fíjense ustedes de que aparece acá una máquina media extraña. Bueno, esta maquinita está formada por una bobina. ¿Qué es una bobina? Bueno, lo estuvimos observando recién en un relé automotriz. Es un arrollamiento hecho con un alambre, usualmente de cobre, aislado. El alambre está eléctricamente aislado. Tiene una capa, un barniz, el cobre, que es
tiene propiedades dieléctricas, así se dice, porque es aislante. Además, que es un barniz que soporta temperatura. No es el barniz para pintar maderas, nada que ver, es un barniz especial. Cuando un alambre con estas características se enrolla alrededor de un núcleo, en este caso el núcleo de esta bobina es de aire, adviertan de que es hueca de adentro, entonces ya no estamos en la presencia de un simple alambre, sino que el alambre se transformó en un dispositivo eléctrico que tiene propiedades propias. Este dispositivo eléctrico se llama inductor y también recibe el nombre de bobina. Es muy común decirle bobina, pero el nombre técnico es inductor. Cuando los terminales libres de este inductor bobina se conectan a una fuente de energía y se le hace circular una corriente eléctrica, entonces estamos ante la presencia de una máquina muy interesante. ¿Por qué? Muy simple. Yo voy a girar, vamos a checar un poquito esto, para que se vea bien. Voy a girar el control, fíjense de que la fuente de energía es una fuente de corriente constante, dice el cartel. Giro el control y circula una corriente. Automáticamente, adviertan ustedes, aparece un polo norte y un polo sur. Igual que en el imán, un polo norte y un polo sur. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué es que no se ven las líneas de campo como lo estamos viendo en el imán? Si miran con cuidado, van a ver de que en realidad aparece una línea de campo muy débil. Y esto es porque la corriente que le estamos haciendo circular a la bobina es una corriente débil. A medida que yo aumente la corriente moviendo el control, ustedes observen las líneas de campo de la bobina. Fíjense cómo van apareciendo cada vez mayor cantidad de líneas de campo. Yo voy moviendo el control, aumento la corriente y llego a un máximo de 1 ampere, y entonces para la cantidad de espiras que tiene esta bobina, el campo que se muestra es más intenso. Vamos a mover un poquito esto para que apreciemos la naturaleza de las líneas de campo. Al igual que en el caso del imán, el campo en una bobina es todo alrededor de la bobina, envuelve a la bobina, y no es solamente en el plano como se dibuja aquí. Es un campo que está a los 360 grados, está en el espacio. Voy a mover de nuevo el control para que podamos apreciarlo. Disminuyo y ustedes ven que las líneas de campo disminuyen. ¿Por qué? Porque la intensidad del campo disminuye. Cada vez menos. Y si la intensidad del campo disminuye, el poder de atracción de metales ferrosos que tendrá esta bobina será menor. El comportamiento, por lo tanto, desde el punto de vista de campo sobre objetos ferrosos de una bobina y un imán son exactamente los mismos, con la diferencia que el imán tiene un campo constante y la bobina tiene un campo que podemos gobernar a voluntad. Aumentando el campo, tenemos mayor fuerza de atracción sobre objetos ferrosos. Disminuimos el campo, es decir, menor corriente le hacemos circular a la bobina, la fuerza de atracción de este campo sobre objetos ferrosos es menor. Muy bien, con esta introducción, entonces ya están ubicados en lo que es un campo magnético. Es importante decir también que cuando el campo es originado por un imán, se le dice que es magnético, pero cuando el campo es originado por una bobina, como la que estamos observando,
se dice que es electromagnético, porque el origen de este campo es eléctrico, gracias a que hay una corriente eléctrica que circula en la bobina. Con esta explicación, entonces, estamos en condiciones de dar un paso más para poder explicar qué sucede cuando se interactúa una bobina, por ejemplo, y un imán, ¿sí?, que es algo que vamos a ver más adelante, o simplemente qué es lo que sucede en el relé, que es lo que vamos a ver ahora. Así que en la próxima entrada vamos a ver un gráfico sobre un dibujo esquemático de un relé típico, cuáles son las partes, cómo se los representa habitualmente y cómo se conecta todo esto en un diagrama eléctrico. Bueno, en esta entrada vamos a explicar un poquito sobre algunas partes de los relés. Fíjense que en la parte posterior del dibujo aparece la famosa bobina con un alambre, en este caso la han pintado de rojo. El cilindro que se encuentra en el interior de color gris es el núcleo de la bobina. En el caso de los relés, el núcleo de esta bobina es siempre ferroso. ¿Para qué sirve el núcleo de la bobina? Para enfocar el campo electromagnético de la bobina. Es una especie de lupa de campo electromagnético. Es para concentrarlo, si es esa la idea que ustedes tienen, ¿sí? Una concentración, de forma tal que si se le aplica una corriente a esta bobina, entonces algo deberá suceder. Ya vamos a ver qué. Por el otro lado, y fíjense que digo por el otro lado, es decir, que eléctricamente y mecánicamente está separado, hay dos contactos eléctricos en cuya parte inferior, lamentablemente el dibujo no lo deja ver, hay conectados dos cables. Voy a apretar este botón, fíjense ustedes, vamos a ver si podemos verlo ahí. Corro un poquito esto, fíjense, se cerró y al cerrarse, entonces la corriente grande, ¿por qué aquí dice corriente grande? Porque el circuito de estos dos contactos que están en amarillo es un circuito independiente de la bobina. Y la corriente que podría circular por aquí es una corriente importante. Por el contrario, el circuito que corresponde a la bobina es un circuito de baja corriente. De modo tal que en un relé físico real hay dos corrientes, la corriente de la bobina y la corriente que corresponde al interruptor o switch o llave que tiene el relé. Todos los relés tienen un interruptor que eléctricamente está aislado del circuito eléctrico de la bobina. Fíjense, hay un elemento mecánico, ¿sí?, que reacciona ante el campo magnético que se genera en el entorno de la bobina y mecánicamente cierra el circuito de estos dos contactos. Entonces, un relé es un dispositivo de control que dispone dos circuitos eléctricos, una de pequeña corriente, otra de gran corriente, que veremos luego, y hay un vínculo que es mecánico o electromecánico, en este caso. Esta pieza que está aquí recibe el nombre de armadura, que hoy se las mostré en la filmación. Nada más que es un dibujito, bueno, más o menos, ¿no? No es muy bueno. Lo muestro de nuevo, ¿sí? Fíjense. Creo entonces que se entiende la idea. Bueno,
vamos a ver enseguida una representación diferente de este mismo dispositivo. Este gráfico está mostrando una representación un poco más técnica que el dibujo anterior. Adviertan de que aparece el símbolo circuital de un relé. Típicamente este elemento representa la bobina y aquí aparece un switch, pero cuidado, que el switch que se muestra es un switch inversor. ¿Por qué? Porque el dispositivo que estamos mirando acá es del tipo inversor. Por eso aquí aparece un terminal que dice normalmente abierto, terminal común y normalmente cerrado. Aparecen los elementos que ustedes ya conocen, la famosa bobina, conexionado de la bobina, núcleo y armadura. Bueno, el gráfico que está aquí debajo son las conexiones de los terminales, cómo están distribuidos, ¿sí?, para este modelo. Este es un relé del tipo industrial pequeño, ¿sí? Hay muchísimos modelos de este tipo de relé. Bueno, yo voy a apretar esto para que se observe algo de la simulación. ¿Sí? Lo hago de nuevo. Bueno, entonces con esto ustedes ya tienen una buena idea de lo que es un relé y su funcionamiento. A partir de ahora colocaremos en el simulador una representación, un dibujo, ¿sí?, que es el símbolo del relé. Los hay de varios tipos. Nosotros vamos a usar primero el más sencillo de ellos, y con ese dispositivo usaremos otros elementos eléctricos para controlarlo y ver la utilidad que tiene un relé en los automóviles. Haremos luego un trabajo práctico que corresponderá a un diseño de una instalación eléctrica donde naturalmente deberán usar relés o relay.